Buenos días a todos. Estamos ya con la última ponencia del primer día del curso Propuestas para la prevención y lucha contra la radicalización y el delito de odio en el contexto europeo. En esta última ponencia de la mañana vamos a tener con nosotros como relatora a María de los Ángeles Fonseca, que es graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y como conferenciante vamos a tener a José Francisco Serrano Oceja. José Francisco Serrano, también lo tenéis todo reflejado en el currículum, es doctor en Ciencias de la Información, ha sido decano de la Facultad de Periodismo del CEU San Pablo, y como periodista, aparte de su trabajo como académico, como periodista, pues es miembro del Consejo Editorial de Radio Internacional, donde dirige también un programa en Radio Intercontinental, que es la Alacena Global. Es colaborador y columnista habitual del diario ABC y también de ABC Cultural y editorialista en la cadena COPE. Fue miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, y su presencia aquí, o el por qué en su momento le pedí que nos acompañase en este curso, es porque nos parece enormemente interesante el papel que juegan también los medios de comunicación en toda esta cuestión del discurso de odio. Por ese motivo, en fin, su ponencia va a centrarse fundamentalmente en el papel de esos medios de comunicación y del discurso, como he dicho, de odio. Como vamos un poquito mal de tiempo, aunque, en fin, vamos bastante ajustados a ese retraso de media hora, y yo creo que lo interesante y lo importante es también el debate, le voy a pedir a Francisco, como le he pedido a la profesora Convalía, que en la medida de lo posible, bueno, pues intentemos generar debate, que va a ser lo importante. Así que, sin más, le cedo la palabra. Gracias. ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los organizadores del curso, al director del curso por la invitación. Yo entiendo que a estas horas o me muevo o os movéis vosotros. Entonces prefiero moverme yo, por lo tanto no os preocupéis si en algún momento determinado en vez de estar aquí aparezco allí. Yo no sé si os habéis, si recordáis, no sé si habéis visto la serie Newsroom. Sí. La serie Newsroom es la típica serie norteamericana en la que, por cierto, se trata de la vida de un presentador famoso de televisión, Will McAvoy, y de sus relaciones con su productora principal, Mackenzie McCain. En esta serie de televisión, Aaron Sorkin, que es el guionista de la serie, por cierto, tiene como modelo del presentador de televisión al Quijote, porque Aaron Sorkin es un fanático del Quijote. En el capítulo inicial, en los primeros momentos de la serie, y esto es pura retórica clásica, en el periodismo lo más importante es el principio y el final, el principio y el final de todo, el principio de un programa y el final del programa, el principio de un artículo, el final del artículo, el principio de la primera página de un periódico, la última página de un periódico. En el primer capítulo de la serie se produce una situación parecida a esta. Will McAvoy está participando en una mesa redonda en una universidad americana, en una facultad de periodismo, en concreto en la Facultad de Periodismo de Columbia. Y se establece un diálogo con el público. Y hay una chica joven que le pregunta a Will McAvoy, después de haber discutido con el moderador de la serie acerca de cuál era el voto, si los periodistas se pueden implicar políticamente, si él había votado a los demócratas o a los republicanos. Ya Will McAvoy se había calentado, estaba a disgusto, no había tomado las medicinas esa noche, con lo cual todo se complicaba. Y una chica le pregunta: ¿por qué cree usted que América es grande? Esto tiene que ver con el American First que estamos padeciendo ahora, ¿no? Entonces, Will McAvoy dice, por cierto, que había sido antes de periodista fiscal, por tanto su carrera es una carrera de derecho. Él dice: ¿de qué me estás hablando de América, si América es grande? Y entonces le hace la lista de una serie de datos que indican que América no es grande, sino todo lo contrario. Por ejemplo, es el país con mayor índice de presos políticos respecto a la ciudadanía, el dato por ciento de la población. Es el país del mundo en el que mayoritariamente la población cree en Los Ángeles. Y él le va desgranando una serie de datos en los que se confirma que América no es grande. Y el mismo Will McAvoy se da cuenta que tiene que cambiar el registro.
ya ha llamado la atención, ya ha marcado la pauta del espectáculo. Y ojo con este concepto del espectáculo, porque uno de los problemas fundamentales del tratamiento periodístico, os hablaré luego de él, del discurso de Orio, es el proceso de espectacularización en el que están inmersos los medios de comunicación. Will McAvoy dice lo siguiente: nosotros no somos grandes, pero lo éramos. ¿Cuándo América es grande? Y esto yo voy a hacer una invitación esta mañana al espíritu crítico y al sentido crítico respecto a los medios de comunicación y el papel de los medios de comunicación en este momento de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Dice, claro que lo éramos. Éramos grande cuando defendíamos lo que era justo. Luchábamos por razones morales. Establecíamos leyes y las derogábamos por razones morales. Librábamos guerras contra la pobreza, no contra los pobres. Nos sacrificábamos, nos preocupábamos por nuestro prójimo, poníamos dinero en lugar de hablar y nunca nos jactábamos de ello. Construíamos grandes cosas, realizábamos avances tecnológicos increíbles, explorábamos el universo, curábamos enfermedades y cultivábamos los mejores artistas del mundo y también teníamos la mejor economía. Nos dirigíamos a las estrellas. Actuábamos como personas. Aspirábamos a la inteligencia, no la despreciábamos, no nos hacíamos sentirnos inferiores. No nos identificábamos por a quién habíamos votado en las últimas elecciones. Y no teníamos miedo. Éramos capaces de ser y hacer todas estas cosas porque estábamos informados por grandes hombres. ¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación? Y hago una aproximación general para después entrar en lo concreto. La situación general de los medios de comunicación es que, se podría decir aquello que decía Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. No tenemos distancia. Hemos pasado relativamente hace poco, y los medios de comunicación son uno de los síntomas más evidentes de la aceleración de la historia, de los medios de comunicación de masas a las masas de los medios. De los medios de masas a la masa de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que Internet y el desarrollo de las redes sociales ha roto, porque ha potenciado un principio que es la autocomunicación, ha roto con uno de los factores fundamentales en el sistema de medios de comunicación, que es la mediación. El medio de comunicación siempre es un mediador, entre otros, y ese mediador en el sistema de comunicación clásico era un mediador cualificado. Ahora cualquiera puede enviar un mensaje, escribir un mensaje y se lee en todo el mundo, sin más mediaciones que el propio medio. Los medios son autorreferentes, son constantemente autorreferentes. Pero además, con la explosión de las redes digitales, de los medios digitales, de las redes sociales, se está produciendo otra falacia más añadida a las falacias de los medios de comunicación, que es la falacia de la disfunción digital, donde quien escribe muchas veces no distingue entre el mundo virtual y el mundo real, no distingue entre el ámbito público y el ámbito privado. ¿Qué está produciendo todo esto? Mirad, hay dos frases que ya voy aterrizando en nuestro tema, a mi modo de ver sintetizan lo que yo quiero decir esta tarde. Andrei Glucksmann decía: no es el odio, sino la resistencia al odio, no es la violencia, sino la resistencia a la violencia la que ha hecho progresar la historia, la que ha sido el gran motor de la historia. Y George Steiner también decía una frase que, conectada con la anterior, nos puede interesar respecto a esta reflexión crítica del papel de los medios de comunicación en las sociedades. La frase es la siguiente: si a mí me preguntan cómo describiría nuestra época, diría que estamos en una época de irreverencias. ¿Qué significan las irreverencias que plantea George Steiner? Las irreverencias son no la irreverencia solo respecto a los dioses, la irreverencia respecto al tú, respecto a las personas, respecto a quien tenemos enfrente, respecto al otro. Y este es
la paradoja del progreso de la historia. Por cierto, que el nuevo nombre del progreso es la comunicación, y la definición del concepto de comunicación y la práctica de la comunicación en las sociedades actuales han asumido todo lo que significaba el concepto de progreso en la modernidad y en la posmodernidad. Por lo tanto, nos estamos encontrando en una época en la que todo se está complicando. Los medios de comunicación son medios, pero ¿realmente creemos que los medios de comunicación son medios o son algo más? Esto de la atrofia de los medios y la hipertrofia de los fines que decía aquel autor, esto es complicado. Estamos en una época donde se puede decir lo que dijo Manuel Castells en un reciente artículo de La Vanguardia. Para describir la situación de los efectos que producen los medios de comunicación en términos generales, y entraremos en las cuestiones referidas al discurso de odio, Manuel Castells hablaba de la camanchaca. ¿Qué es la camanchaca? La camanchaca es un término tomado del aymara, que el gran sociólogo boliviano Fernando Calderón, catedrático de Cambridge, utiliza metafóricamente para conceptualizar la situación de América Latina y también del mundo. Dice Manuel Castells, la camanchaca es un fenómeno natural de los Andes, es una bruma oscura y espesa que todo lo invade, que impide ver, que genera incertidumbre, angustia, ansiedad. Esto es la camanchaca. Lo que era ya no es, y lo que puede ser no se vislumbra. La confusión se extiende desde lo personal a lo global, sombras sobre sombras, hasta generar una oscuridad global en donde se mueven estrategias ocultas y poderes fácticos que operan en las tinieblas. Y en medio de esta confusión se acelera la revolución tecnológica sin que sepamos cómo ni para qué, movida por la dinámica de nuevos mercados y pregonada por encantadores de serpientes. Y mientras, dice Manuel Castells, la camanchaca oscurece todo el paisaje de lo humano, hemos perdido cualquier brújula para guiarnos hacia la salida. Nuestras categorías intelectuales están obsoletas. Mientras no dispongamos de un paradigma cognitivo adecuado para el mundo que hemos creado sin ser conscientes, no saldremos de los laberintos de la camanchaca, donde la angustia nos deriva hacia las drogas, legales o no, opiáceas o sintéticas. Francisco Martínez planteaba aquí en una diapositiva antes la cuestión de la verdad, que es una cuestión íntimamente ligada a los medios de comunicación y al periodismo. Puedo ahora presentaros definiciones de la verdad, ¿no? Decía el profesor Leonardo Polo, mi maestro filosófico, la verdad tiene difíciles sustitutos en la vida de las personas. La verdad tiene que ver como la felicidad con las expectativas que nos hagamos, ¿no? Yo les digo a mis alumnas, bueno, no voy a poner el ejemplo porque todavía estamos en el momento de la grabación. Después pongo el ejemplo en el momento del diálogo. Pero ¿sabéis qué es para los medios hoy de comunicación la verdad? Lo dice con un cinismo absoluto uno de los grandes gurús de las redes sociales. Cuando digo qué es para los medios de comunicación o para las redes sociales o para determinados medios de comunicación la verdad, me voy a referir a la identificación entre información y verdad. Una noticia, es new, porque se corresponde con la realidad, por lo tanto, porque es verdad. Las fake news es un término incluso contradictorio. Fake son no noticias, noticias que no lo son. Dice, hoy en día, dice este gurú, que no voy a citar el nombre para no hacerle publicidad, no es importante si una noticia es real. Lo único que importa de verdad es si la gente clica, hace clic. El periodismo del clic. Y todos sabemos cuáles son las estrategias del periodismo del clic en las que se están introduciendo los discursos del odio. Los hechos, sigue este gurú, han terminado. Son una reliquia de la era de la prensa de papel, cuando los lectores no tenían elección. Si una persona no comparte una noticia, en esencia, es que no es noticia. Esta es la conclusión.
Si una persona no comparte una noticia, en esencia no es noticia. Por lo tanto, ¿dónde está el criterio de referencia de convertir esa realidad que conocemos en una información destinada a todos por interés? En el hecho de que produzca emociones, el emotivismo en el que nos encontramos. ¿Cuál es el problema de los medios de comunicación respecto a los discursos de odio? Los medios de comunicación somos deudores, los que trabajamos en los medios de comunicación, de la sociología del conflicto de Dahrendorf. ¿Qué dice la sociología del conflicto? La sociología del conflicto dice que la realidad social es conflictiva por naturaleza. Todos progresamos, incluso maduramos, en la medida en que somos capaces de superar nuestros conflictos. Pues en la realidad social, los medios de comunicación se convierten en lo que llamaban los retóricos clásicos el tertium gaudens, que hace evolucionar el conflicto, el drama, la trama. Por lo tanto, los medios de comunicación se convierten en los factores principales del progreso de la sociedad en cuanto son capaces de contribuir a la resolución de conflictos. Esta es la teoría del conflicto en la realidad social. Por eso, el problema que tenemos los medios de comunicación y el problema que tenemos en el periodismo son los criterios de noticiabilidad. ¿Qué es noticia? Lo que crea conflicto, lo que produce conflicto, lo extraño. Esta es la base de la percepción que tienen los medios de la realidad social, pero hay una falta de correspondencia respecto a esta comprensión implícita de los medios de comunicación, y no sé si esto es muy teórico, no os preocupéis, que inmediatamente vamos a hablar de Gran Hermano 6, que es el ejemplo que voy a poner en cuanto termine de explicaros esto, y vamos a hacer todos. ¿Cuál es el problema? El problema no es que los medios de comunicación tengan esta concepción, sino que los profesionales de la información a veces no tienen la preparación suficiente, no tenemos la preparación suficiente ni la conciencia de que todo en el periodismo son personas. Quienes hacemos los medios somos personas, a quienes nos dirigimos son personas y quienes son el contenido de la información son personas que hacen o que dicen algo. El problema es entender que somos el papá de Tarzán, la abuela de Tarzán en la sociedad actual, y que no hay sociedad, evidentemente, sin libertad de expresión y sin medios de comunicación. Y la carencia absoluta de la crítica y de la autocrítica en los medios de comunicación. Esta es la gran teoría de fondo que se aplica a las cuestiones de los discursos de odio, donde no se distingue. Vamos al periodismo. El periodismo es interpretación. Los periodistas lo que hacemos es interpretar siempre. Mirad, ¿cuántas veces habéis oído hablar de la objetividad en el periodismo? Y ojo, porque esto que voy a decir es absolutamente provocador. Yo no creo en la objetividad. Es más, creo que es una estrategia de carácter empresarial. Porque los medios de comunicación lo subordinan todo, absolutamente todo, a la cuenta de pérdidas y ganancias, al balance de resultado. Conectarlo con la espectacularización y conectarlo con el clic. Yo no creo en la objetividad porque soy un ingenuo y creo en la verdad. Como tampoco creo quienes me vienen a hacer discursos de ética, y yo soy profesor de ética y de ontología, porque quien me habla de ética me echo la mano al bolsillo porque me va a robar seguro. Esta es la situación de los medios de comunicación. ¿Yo qué creo que en el periodismo interpretamos la realidad social? El problema son las claves de las leyes de interpretación que nosotros aplicamos a la hora de hacer periodismo. No os digo nada si esto lo llevamos a la televisión, como veremos ahora en el ámbito de la espectacularización. Primera clave de interpretación en el periodismo que me parece básica y que tiene que ver con algo que dijo el fiscal Miguel Ángel Aguilar aquí esta mañana. Todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Todas las informaciones que no abordan adecuadamente o que abordan de forma manipulada a hechos sociales que tienen que ver con esto, están jugando con esta estrategia, con esta ley de interpretación. Bueno, esto de todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto, lo entendemos todos fenomenalmente, porque por las noches cuando estamos en una discoteca y viene alguien y nos dice algo, si lo sacamos de contexto, vemos cuál es el pretexto que tiene, ¿no? Ojo con esta ley, que es una ley básica de las relaciones humanas, de la comunicación. Por cierto, es una ley tan antigua
como la hermenéutica clásica, o como la hermenéutica bíblica, o como la retórica clásica. Otro de las leyes de la interpretación de la hermenéutica es que hay que definir los conceptos. Y en este ámbito de la información sobre los discursos de odio, sobre los delitos de odio, no están claramente definidos los conceptos. Otra ley de la hermenéutica es el problema de las fuentes en el periodismo. Un periodista es lo que son sus fuentes. Nada más que eso. Fuentes personales, fuentes institucionales, fuentes intelectuales. Y esta es la dinámica que hay que desentrañar en el periodismo, las fuentes del periodismo. No solo la cuestión del interés. ¿Interesa lo que publicamos a la sociedad o interesa a nuestros empresarios, a quienes ponen el dinero para los medios de comunicación? No nos equivoquemos, ¿eh? ¿Cuántas veces habéis oído hablar de la crisis de los medios de comunicación y la crisis del periodismo? Se dice que la crisis de los medios de comunicación y la crisis del periodismo es una crisis de modelo de negocio. No, no es solo una crisis de modelo de negocio de los medios de comunicación como empresas. Es una crisis de la función social del periodismo, del contenido del periodismo y del servicio. Por cierto, hay en España... En España yo digo que no existe la teoría del periodismo. Existe la práctica del periodismo. Uno de los flacos favores que probablemente hemos hecho es crear las facultades de comunicación. Todavía no sé si existe la ciencia de la comunicación, porque en la práctica hay un objeto social y ciencia siempre existe cuando existe un objeto social que hay que analizar porque produce unos efectos en la sociedad y que además es objeto de catalogación, de clasificación, de análisis de carácter objetivo con un método. No vamos a entrar aquí en la cuestión del positivismo, de los métodos de las ciencias sociales. Lo vamos a dejar aparte. Lo que existe es práctica del periodismo. ¿Qué es la teoría de la comunicación? Es una teoría de carácter sociológico que ha sufrido contribuciones de otras ciencias de carácter social. Y no hace falta que profundicemos más en esto. En la práctica, el periodismo, como se entiende como un poder y no como un servicio, y como el poder sirve a quienes tienen poder y el poder se manifiesta a través de las terminales del poder, a la hora de abordar las realidades sociales conflictivas, como puede ser todas las informaciones que hacen referencia a discursos de odio, ¿cuáles son las claves que se utilizan? Las claves del poder o las claves del servicio. Y en este sentido voy a abrir un pequeño argumento. O el periodismo se convierte en lo que fue históricamente, que es una forma de contar historias, y en las historias los protagonistas son las personas. Por lo tanto, a la hora de informar sobre problemas referidos a discursos de odio, o nos fijamos en las personas y en concreto en las víctimas y centramos el periodismo en las víctimas del discurso de odio, o seguimos envolviendo el periodismo respecto a las víctimas del discurso de odio en otras claves que no tienen nada que ver con esto. Voy a permitirme que convierta la sala hoy en un tribunal deontológico. Por cierto, en los códigos deontológicos de los medios de comunicación, esta cuestión está desaparecida por completo. Es más, se han elaborado informes. El último informe de la Federación de Asociaciones de la Prensa es sobre la violencia de género. Yo espero que no tardemos mucho en hacer un informe que planteemos a los medios de comunicación sobre el tema del discurso de odio y de los delitos de odio. ¿Sabéis que en la Federación de Asociaciones de la Prensa hay un tribunal de carácter ético que está basado en los códigos deontológicos? Una de las últimas resoluciones, cualquiera puede denunciar una práctica profesional que considera no ética ante este tribunal, que es meramente un tribunal de honor. No tiene ni policía, ni tiene jueces, ni te llevan a la cárcel, ni te ponen multas. Con lo cual, los medios de comunicación habitualmente lo que hacen con las resoluciones de los tribunales éticos es reírse de ellas y dedicar un tiempo, pero bueno, llegará un momento en que se lo tomen de otra forma. La última resolución del Tribunal de Quejas, Arbitraje y Deontología de la Federación de Asociaciones de la Prensa fue sobre el siguiente caso. Con fecha 15 de noviembre de 2018,
MMLDG, en representación de la Federación de Asociaciones Sorracismo, remite escrito de queja contra el programa Gran Hermano VIP 6 de Telecinco, Mediaset. Si queréis, luego hablamos del duopolio televisivo en España. Al haber recibido numerosas denuncias por expresiones y comentarios de carácter racista que se habían producido por parte de varios de sus participantes en la edición del programa Gran Hermano VIP de 2018, estimando el denunciante que los mismos exceden el legítimo uso de la libertad de expresión y vulneran el artículo 7 del Código Deontológico de la FAPE. Hechos denunciados. El denunciante estima que una serie de manifestaciones y comentarios vertidos por varios de los participantes de la edición 2018 del programa Gran Hermano VIP constituyen expresiones de carácter racista y xenófobo, pronunciadas para descalificar o denigrar a otros participantes del programa por su origen étnico o procedencia, generando además un clima de odio hacia el colectivo al que pertenecen. Esto último, entre comillas. En su escrito traslada las siguientes expresiones pronunciadas en el programa. Yo os estoy contando los hechos, después iremos a la teoría y después os pediré que me digáis cuál es la resolución. Expresiones pronunciadas en el programa. Zorra, vete a tu país, mamarracho. El que limpia los váteres en mi pueblo es más guapo que tú y es árabe también. Moro de mierda. Te falta la navaja. Vete a hacer kebabs. Tú tienes las rodillas negras y yo blancas. Joder, primo, cálmate. Te estás poniendo demasiado nervioso, pero ya, o al final, bomba en la botella. Todo esto con acento árabe. Vete tú al Perú, peruana de mierda. ¿Ves cómo en la tele se te ve la cara de indígena? Eso es lo que eres. El escrito acompañaba las pruebas documentales que verificaban vídeos y noticias de normas deontológicas que el denunciante considera vulneradas. El artículo 7 del Código Deontológico de la FAPE dice: el periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados. Hay que cambiar la perspectiva de fondo del tratamiento. Ya este artículo es absolutamente insuficiente. Por ello, debe mantener una especial sensibilidad hacia los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptible de incitar a la violencia o a prácticas humanas degradantes. A. Debe, por ello, abstenerse de aludir de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o discapacidad física o mental que padezca. Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa con la información publicada. Evidentemente, como en todo juicio, se da audiencia a la otra parte. ¿Qué dice la directora de Relaciones Institucionales de Mediaset? Dice lo siguiente: respecto a las expresiones vertidas, que las expresiones se extraen de noticias de periódicos digitales que transcriben tweets de la red social, lo que provoca confusión sobre lo ocurrido. Bueno, aquí se ha hablado, yo no me he metido en el tema de las redes sociales y el código ético que las grandes empresas de redes sociales han firmado por presión política, lógicamente, respecto a que ya sabéis que en 24 horas cualquiera que pueda denunciar un contenido de un tuit o de otro contenido en otra red social, se actúa y si lo consideran eliminan esta dinámica que procede de la presión, ¿no? Que dos de las expresiones, dice la directora de Relaciones Institucionales de Mediaset, recogidas peruana de mierda y moro de mierda, no se tiene constancia de que se hayan producido. Que las expresiones están sacadas de contexto, así como de la intencionalidad con la que se vierten, habiéndose producido como descalificativos personales, esto entre comillas de la directora de Relaciones Institucionales de Mediaset, más que por una connotación discriminatoria por el origen étnico. Descalificativos personales más que... Y a continuación enumera las que sí les consta que se han producido, si bien las acompaña de su particular interpretación, tal y como las recogemos literalmente. ¿Cómo interpreta Mediaset algunas de las calificativos o de las expresiones de las que yo os he hablado antes? Vete a Perú, en el sentido de vete a tu casa o mandarla a paseo. Zorra,
en el sentido de alimaña o mala persona, al margen, por tanto, de su nacionalidad de procedencia. Ve a hacer kebab, en el sentido de pírate de aquí. Tú tienes las rodillas negras y yo blancas, en el sentido de sucias o manchadas. Tú vas detrás del que limpia el váter en mi pueblo y es árabe también, reprochándole Ángel a Ashraf que no tenga clase o que no tenga educación. Respecto de la dirección del programa, sigo con las excusas de Mediaset. Bueno, yo no sé si seguir ya con las excusas. Se afirma que la redacción del programa reaccionó ante lo sucedido, que el 30 de octubre el presentador Jorge Javier Vázquez avisó a los participantes de que hay límites y hay que recordárselo, y más adelante insistió en que una persona lista sabe lo que no puede verse en televisión. Bueno, Jorge Javier Vázquez plantea una cuestión, la de los límites, que es una cuestión de fondo. O sea, una de las consecuencias de los efectos de la cultura y de los efectos de los medios es que consideramos que en esta sociedad las personas no tenemos límites, no existen los límites. Y esto, bueno, no voy a hacer una reflexión sobre la cuestión de la filosofía del límite y todo esto. Muy bien, pruebas practicadas. Yo no voy a desvelar ahora el razonamiento de la ponencia, pero voy a preguntar aquí. ¿Cuál fue la resolución de la Comisión de Quejas, Arbitraje y Deontología de la FAPE? ¿Estima o desestima? ¿Condena o no condena? No condena. A ver, levantamos la mano. ¿Quién dice que estima? Levanta la mano quienes dicen que estima. Por lo tanto, que impone, que condena con una... Digo, no con una pena, sino con una declaración de una práctica no... Estima. Una. Desestima. Muy bien. ¿Y por qué desestima? Este es otro problema añadido al de los medios de comunicación, al de las empresas de comunicación, al del sistema de comunicación. ¿Por qué desestima? Bueno, voy a... 51 segundos. Desestimo. Con todo lo dicho, la Comisión desestima la queja que traslada sobre racismo, dado que las expresiones que se denuncian, pese a su gravedad, que la reconocen en la resolución, son realizadas por participantes en el programa, no por periodistas. Anda ya. Anda ya. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que hemos convertido la comunicación, y la estamos convirtiendo la comunicación en un espectáculo que, si las redes sociales habían acabado con el mediador, esta forma de hacer televisión que está influyendo en todos también acaba con el mediador. Pero claro, la responsabilidad sigue siendo de la cadena de televisión y del director del programa. Pero es que la cadena de televisión hoy en España forma parte del duopolio, por lo tanto, que solo les preocupa lo siguiente. ¿Sabéis lo único que les pregunta, lo único que les pregunta en estos momentos a las cadenas de televisión? La publicidad es un indicador del futuro de la economía, y el trimestre pasado ha descendido un 16% la publicidad. Por lo tanto, nos retrotrae a algunos de los momentos peores de la crisis económica, y esto es lo que está preocupando. Las consecuencias de esto pueden ser nefastas. Y yo termino aquí.